La cocina es una metáfora ejemplar de la hipocresía de la cultura. El llamado arte culinario se basa en un asesinato previo con toda clase de alevosías. Si ese mal salvaje que es el hombre civilizado arrebatara la vida de un animal o de una planta y se comiera los cadáveres crudos, sería señalado con el dedo como un monstruo capaz de bestialidades estremecedoras. Pero si ese mal salvaje trocea el cadáver, lo marina, lo adereza, lo guisa y se lo come, su crimen se convierte en cultura y merece memoria, libros, disquisiciones, teoría, casi una ciencia de la conducta alimentaria. No hay vida sin crueldad, no hay historia sin dolor. Bueno, esto que he leído es un fragmento de Contra los Gourmets, de Manuel Vázquez Montalbán, uno de nuestros escritores más ilustres, más admirados y más gastronómicos también. Esta semana se han cumplido 19 años desde su muerte y para recordarle y para recordar cuánto le gustaba la comida y la cocina, ha venido una de sus grandes amigas, Maruja Torres. Hola, Maruja. Una de las que siguen vivas. Hola. También era requisito indispensable Era eso. requisito indispensable e incluso digno de una receta gastronómica. Pues fíjate, yo estoy bien. Estoy bien porque me divierte mucho mirar alrededor y la metáfora de Manolo con respecto a la cocina me gusta mucho porque esa conclusión de que la civilización es crueldad, o sea, de que no me he quedado así, porque este es el libro que no he leído de él, pero me lo voy a comprar de inmediato. Pero quizá porque al comer con él no tenía tantas ganas, hablábamos ya de comida, hablábamos siempre de comida cuando comíamos. En realidad, probablemente este libro lo escribió recopilando conversaciones que tendría contigo y con otras personas. Con muchísima gente, claro. Y él solo pensaba muy bien, ¿no? Pensaba por su cuenta y sobre todo era un gran caminador de mercados, de tiendas de toda la vida, de charcuterías, o sea, era un connoisseur que directamente le reconocían en los sitios. Había una anécdota divertidísima. Él, yo creo que cuando era niño vendía seguros el ocaso por las casas, que su padre trabajaba de agente, como aquellos tiempos de miseria, y en mi casa compraban... tenían participaciones para la muerte, la fosa, yo qué coño sé. Ya. O sea que seguro que pasó por mi casa, pero lo que sé más seguro todavía es que mi madre y la suya compraban el bacalao en la misma parada del mercado de la Boquería, que entonces era el bacalao un humilde manjar que nos podíamos permitir los pobres de vez en cuando, y ahora es una salvajada lo que te cuesta, ¿no? Sí. Y eso lo hemos comentado muchas veces él y yo, que le encantaba el bacalao, irse a Portugal a comer bacalao. De todas maneras, me contabas que vosotros os conocisteis en un ascensor y sí. Que ese primer encuentro a ti te sirvió para detectar su timidez, y luego es muy curioso cómo perdía esa timidez. Era tímido y lacónico, tenía una voz preciosa, y en ese encuentro se mostró tímido y además contra una de las paredes del ascensor. Sí, me hizo una propuesta él para trabajar en la revista Por Favor, pero el que se mostró tímido fue él, porque yo era muy lanzada ya entonces. Y entonces me hizo la propuesta y tal. Y yo dije, qué señor más serio, qué triste es, no sé qué, me pensé para mis adentros. No es para nada como escribe. Pero luego comimos. Creo que fuimos a comer al restaurante Casa Leopoldo, que era uno de sus preferidos de la época. Y después del primer plato y ya de la primera copa de vino, empezó a ponerse lo que yo llamaba su cara de chinito, que se les hacía los ojos pequeñitos y se reía así, como un chinito mandarín. Y claro, la conversación fluía, ¿no? Eran tiempos aquellos en los que, había más escritores que pasaban por el Casa Leopoldo, y etcétera, etcétera. Casa Leopoldo, un restaurante legendario de Barcelona que recientemente ha cambiado. No sé ya qué es. Ahora es un restaurante chino de barrio. ¿Qué me estás diciendo? ¿Quieres que me abra aquí mismo las venas? Ha habido muchos ¿Y te comentarios. ríes del estudio? Sí. Qué desgracia. No, pasó mucho y Rosa no sé qué habrá sido de ella. No quiero pensar estas cosas. Era uno de esos restaurantes que había más en Barcelona antes de que llegara la modernez, con platos de toda la vida, ¿no? Y entonces... pero a Manolo le gustaba todo, era un gran sibarita. De hecho, Manolo, pues no sé si llegó a comer en el Bulli, pero desde luego conoció un poco la eclosión de Ferran Iba Adrià. en barca al Bulli.
Iba en barca. Claro, invitaba amigos, a mí no me invitó nunca, pero nunca se lo he tenido nunca se lo he echado en cara, tampoco pasaba yo temporadas ahí en Gerona, que es donde estaban ellos. No, él era un gran degustador de novedades, pero al mismo tiempo un gran mantenedor, conservador, de lo más tradicional de nuestras cocinas, que son muchas y múltiples. De hecho, he empezado leyendo un fragmento de Contra los Gourmets, una lectura que les recomiendo a todo el mundo. No, yo me lo voy a comprar, pero por Kindle, espero que esté. Y si no, me lo encontraré por ahí. Si no te lo dejo yo, Maruja. Sí, eso no sé yo. He leído un párrafo que está ya hacia el final del libro que me ha parecido de visionario total, ¿no? Teniendo en cuenta que esto lo escribió en los años 90, dice que creo que en una cultura democrática participativa otorgará a la reivindicación del paladar tradicional e imaginativo su papel en un nuevo orden racional de los humanos, los pueblos y las cosas. O sea que, siendo consciente de que estaba pasando muchas cosas y que quizá la cocina tradicional estaba perdiendo un poco de comba, él proyectaba que en el futuro toda esa cocina que ahora sí que se está recuperando, que sí que hay como una corriente de reivindicación. Mientras quede una madre, quedará cocina tradicional. Esto es una butad, pero porque depende de la madre. Claro, hay madres de todo, pero por ejemplo, yo tengo tendencia a cocinar bien los guisos, sobre todo. Para el resto está mi amiga Julia, que cocina divinamente, pero lo sé no porque mi madre me enseñara, sino porque yo la veía de pequeña. Y por el don natural, ¿no? Que te sale de la mano prácticamente. Y entonces eso no puedes impedir. Si yo tuviera hijos les habría enseñado. Y tengo amigas que han enseñado a sus hijos y a sus hijas a cocinar unas lentejas o algo así. Que no tengan que comer tonterías de pie, que te las coman cuando quieran, pero que tengan elección, ¿no? ¿Tú cocinaste mucho para Manolo? ¿Cocinó no, más nunca, Manolo? Jamás, como atreverme. ¿Nunca? Antes muerta, no. Aparte de que él no me hubiera dejado. Tenía una cocina en su casa de Vallvidriera, no estuve digamos en Barcelona, en las afueras. Pero estuve en la Masía de la Empordà, en donde por Navidades yo me iba a un hotel de por allí, de cerca de Palafrugell. Tenía a mi amiga Elisenda Nadal, directora de fotogramas, y su familia en una masía. Tenía diferentes amigos del grupo y tal. Y entonces hoy tocaba comer aquí, mañana tocaba comer allá. Era muy bonito. No he vuelto a la Empordà desde que murió Manolo. Pues de pena, ¿no? ¿En serio? De pena, sí. Pero él tenía una cocina magnífica, que era más grande que este plató. Bastante más grande, con de todo colgado. Muy bien, y entonces en la misma cocina tenía la mesa donde nos sentábamos a cenar, y al lado estaba, o sea, era todo muy así, muy de abrazarte en la gastronomía, ¿no? En las diferentes etapas. Primero el salón con los aperitivos, hacía aperitivos increíbles, aparte de que era gourmet y gourmand, era también generosísimo. Y entonces, como había sido pobre, habíamos sido los niños pobres, él y yo, del barrio chino, le gustaba mucho la cosa de lujo. Le gustaba mucho comer cosas muy buenas. Se hacía traer trufas por su agente Carmen Balcells, trufas blancas de Italia, por ejemplo. Y entonces siempre nos quejábamos los comensales de qué poca verdura nos pone, qué poca verdura se come aquí, porque todo era exquisito, rico, foie, en fin, butifarra de no sé dónde, envuelta en hojaldre, estos los aperitivos, luego ya venía los 2 o 3 platos de la cena, pero cuando te ponía verdura te echaba la trufa. Claro, y la trufa y te sacas un trocito de foie y de bacon al lado. Yo un día se lo dije, voy a tener que traerme una lechuga en el bolso y esnifarla en el baño. A escondidas. Claro, pero ¿tenía algún plato así como que repitiera habitualmente? Le gustaba mucho algo que te hiciera a ti porque experimentar. Te gustaba. No, pero por desgracia la última vez que le vi creo que fue a principios del verano de 2003, y no teníamos ni idea de que estaba bien.
Y en su casa nos invitó a comer a unos cuantos habituales de allí, en su casa de Gerona de la Masía, y estaba tan pendiente de la salsa holandesa a poner sobre las alcachofas que descuidó un segundín el arroz que nos estaba haciendo. Y se tiraba de los 4 pelos. Se tiraba de los 4 pelos porque efectivamente quedó muy sabroso, pero un poco blando. Y pienso ahora, que por eso le frustraba mucho a él, ¿eh? Estaba... Hombre, quería quedar bien con vosotros. Claro, estaba... Pero yo creo que le gustaba todo a Manolo. Manolo no se podía permitir ser un exquisito. Un exquisito en cuanto a calidad, pero no rechazar comidas por sencillas, ¿no? Uh-huh. Y le gustaba mucho comer y disfrutaba con ello. Yo cuando estuve en Bangkok varias veces, hace 4 o 5 años, que murió ahí, como sabes, murió de un ataque al corazón esperando el avión. Cuando pasaba por el aeropuerto, siempre, aparte de mirar estúpidamente a ver si había algo por ahí suyo, siempre pensé que se habría llevado lo mejor de la cocina tailandesa dentro. Sí, porque no le gustaba, era curioso además, ¿no? Era un periodista, aparte de un escritor y un poeta. Y un erudito, leyendo este libro, y en general cualquier novela, ¿no? Tenía 7 cerebros u 8 por lo menos. Y había leído un montón. Había leído mucho, todo. Pero además se le había quedado muy bien ya analizado, desestructurado y reagrupado. Uh-huh. Es decir, tenía una de las cabezas más impresionantes que yo he visto en la vida de rapidez. ¿A ti te sorprende? Porque a mí sí me sorprende lo olvidado que tenemos a Manuel Vázquez Montalbán. De la misma manera... sé, pero en la literatura no, le quiero decir, la literatura, Manuel Vázquez Montalbán tiene seguidores en varios países del mundo. Quiero decir. No. Pero yo diría que la sociedad... aquí se olvida mucho. Claro. Y en el ámbito de la gastronomía, concretamente, pasa un poco parecido con Santi Santamaría, que al final para mí fueron 2 de los grandes intelectuales de la cocina pues de hace 10, 20 años. Y parece que nos hemos olvidado un poco de su legado. No, pero no es que nos hemos olvidado, es que en general lo que hay ahora es una dinámica de rapidez y consumo y celebridad que va muy deprisa, y entonces es lo que hay, es un tío vivo. Es un tío vivo, no, es un tobogán. Y entonces, pero lo que es bueno vuelve. Lo que es bueno vuelve. Y como decía Ana María Matute, la vida da muchas vueltas. A ella misma no le hicieron caso mucho antes, cuando ya era mayor, y escribió Olvidado Rey Gudú y volvió, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora hay demasiadas celebrities, demasiados influencers, pero yo creo que esto también pasará como la civilización romana, que era mucho más interesante, por cierto. Ya. Bueno, dices que todo vuelve, lo bueno vuelve. Ahora mismo está volviendo un poco, ¿no? Gracias a... Vuelve un poco por el recuerdo, porque os acordáis las personas que estáis en los medios, y eso me parece fantástico, ¿no? Pero Manolo hay que reivindicar muchísimo la poesía. Luego el tratamiento que hacía de lo popular, de la cultura popular, la verdadera cultura popular, no el reggaetón, digamos, ¿no? Es decir, aquello que crecían, que nuestras madres habían mamado. Hay un documental estupendo ahora no sé en dónde está, pero hay una de esas plataformas. Sí, que se llama La antorcha del éxito o de los éxitos, Cifesa. Cifesa era una productora que hacía cine durante la República, con unos propietarios valencianos. Hizo cine durante la guerra, hizo películas, como una película como Morena Clara, que se vio en el bando fascista y en el bando de los republicanos. Y tuvo muchísimo éxito. Luego se adaptó al franquismo y empezó a hacer películas donde la mujer era una víctima, o era una mujer traicionada, y los hombres eran heroicos, y históricas también. Alba de América, no había adoquín que no había quien lo soportara, con Colón descubriendo América, poniendo el pie directamente encima de un indígena,
Pero eso nos educó, ¿entiendes? Es decir, se entiende mucho la época sabiendo que mamaste. Ya. Y entonces él, eso, junto con la copla, lo fundió y hizo análisis permanentes, ¿sabes? Incluso hay en poesías suyas que se ve eso. Yo lo encuentro maravilloso. Hay una cosa, una cita sacada de una de sus novelas. Tú empezabas la entrevista diciéndome que eres una de sus grandes amigas o de las que quedan vivas, ¿no? Grandes no, éramos... ¿Cómo se puede decir eso en un mundo que va tan deprisa? ¿Cómo se puede entender? Él era muy generoso y él me tenía la ternura que se tiene por alguien que ha vivido una infancia parecida a la tuya. Y yo, que le respetaba muchísimo, porque ya le leí en Triunfo sin conocerle, cuando firmaba con 700 seudónimos, claro, le tenía un cariño brutal, porque le tenía cariño y además su mirada me hacía mejor a mí. Él me respetaba como ciudadana y como periodista. Y eso a mí me era mucho y eso falta. Te tengo que decir que una noche cené con él en Madrid. No sé si fue en Zalagaín, en un sitio así de mucho postín, porque estaba escribiendo su libro, estaba preparando su libro, Un polaco en la corte del rey Juan Carlos, en donde salgo. Y me entrevistó para el libro, y no recuerdo qué comimos. Yo sí, ¿cómo lo voy a recordar? Lo que sí recuerdo es que a mí me acababan de sacar la muela del juicio con anestesia y tenía la cara así y me dijo, qué excitante, te has pintado como un Picasso. Porque seguramente me había puesto los morros en la mejilla, ¿no? Y lo más interesante fue que hablábamos y tal. Yo le conté mi anécdota del Palacio de la Zarzuela cuando íbamos al principio a los cumpleaños del rey, al santo del rey, no sé qué coño era, que nos íbamos ahí los editores y los escritores, íbamos a ver cómo estaba la cosa. Y una vez me puse un vaso, yo me ponía antes en los vasos de whisky en la cabeza. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Caminaba incluso, y eso lo hacía mucho en la redacción de Por Favor. Si lo llego a saber, te traigo lo cual no suena a farol, no sé ahora, hijo mío, porque el pelo ya no lo tengo como lo tenía. Pero esa anécdota se la conté y la sacó en ese libro, que estaba yo con el vaso en la cabeza y me lo arrebatan y me vuelvo a coño, y era el rey. Y yo dije, era malito el whisky, por cierto, eso nunca me olvido de anotarlo. ¿El de la zarzuela? Sí, el de entonces, no sé ahora si ha mejorado, pero lo dudo. Investigaremos. De alguna de sus conversaciones de los libros, de las novelas, se extrae la conclusión de que a Manuel Vázquez Montalbán pues le gustaba mucho, disfrutaba mucho con la comida y no estaba dispuesto como a escatimar momentos de placer, ¿no? Hay un momento en el que le dice a la viuda de Betancourt: las viudas que no comen no resucitan al marido y además se mueren ellas. La gran ventaja de ser viuda es que el muerto es el otro. Una forma con mucho humor y con mucha reivindicación también del día a día, ¿no? Y además es como si estuviera hablando de su mujer. La ventaja de la viuda, quiero decir, él está muerto y su mujer está viva. Ya. Por si no te habías dado cuenta. No, yo creo que Manolo era incapaz de no sacarle punta a algo, quiero decirte, ¿no? Pero, ¿cómo te diría? Lo que más le gustaba, aparte de comer y beber, era conversar. Y si todo se ajustaba... Yo tengo una frustración muy grande porque una vez fuimos a... no sé qué coño de acto, por ahí éramos un montón de gente del país, y acabamos en mi casa, y yo solo tenía Johnny Walker. Mira que a veces tenía otras cosas y eran tiempos imposibles, estaba de sueldo. Pues ese día, ese fallo lo llevo como que le defraudé. Hagamos un poquito de ficción. Era etiqueta negra, pero así todo imperdonable. Yeah. Imperdonable. Uno tenés un Malta...
Bueno, lo importante era la sobremesa y la conversación. Sí, ¿no? bueno, y el paseo que nos pegamos por aquellas ramblas sin cruceros. Ha llovido mucho desde entonces. Te decía que... Ha llovido poco. Bueno, podría haber llovido más. Hay que empezar a cambiar el refrán. Eso es verdad. Me gusta mucho que me ha salido refrán. Hombre, por el en chinito, una sección por de el gastronomía, chinito, por el chinito. Si te pudieras ir a cenar esta noche con Manuel Vázquez No, porque Montalbán. luego tendría que dejarlo. Yo prefiero no tener... ¿Ah, no? No, yo prefiero pensar que Manolo está de viaje. Si no, la muerte de los amigos es insoportable. Ya. Y se soporta si consigues no pensar que están muertos. O sea, por eso esto, a lo mejor hoy tengo pesadillas. Porque hoy le estoy recordando sabiendo que está muerto. Normalmente tengo su foto en mi estantería y le lanzo un beso cuando paso. Y ya está, porque pronto yo viajaré también, o sea... Y me lo tomo con más naturalidad, pero su muerte fue un desgarro tremendo porque fue, claro, súbita. Terence Moix murió en marzo anterior, pero ya sabíamos y estábamos preparados, ¿no? Lo de Manolo y además en Bangkok. Pero creo que fue una buena muerte, prematura, pero fíjate, un ataque al corazón en un aeropuerto internacional. Y además, cuando yo lo visité limpito. No era, yo pensé que era... Cuando te dicen un sitio de Oriente, pues el Extremo Oriente ahora está muy bien. Claro. Te iba a decir dónde... Los aeropuertos de Extremo Oriente están mucho mejor que los de Europa en este momento. Sí. Hombre. Yo te iba a preguntar dónde te gustaría cenar con él o a dónde crees que le gustaría cenar él. Eso es como día. Cuando me preguntan, ahora que ya no puedes viajar por falta de movilidad, por falta de ganas, por lo que sea, ¿a dónde quieres viajar? Pues diría lo mismo, al pasado. Cuando veía las pirámides sin turistas. Uh-huh. Pues con Manolo yo quisiera viajar a cualquier momento maravilloso de esos en un cóctel de la editorial, por ejemplo, en una terraza de hotel o algo así, en que él me decía, tenía claro ya no sé cuántos bypasses, ¿no? Y él me decía, distrae a mi mujer que voy a beberme un whisky. Me parece que eso es intimidad, lo demás son tonterías. Y lo hacías, claro. Claro, por supuesto que sí. Porque él tenía muy claro que su elección era vivir el tiempo que fuera, pero pasarlo bien, ¿sabes? O sea, seguir siendo el mismo. Y escribiendo como loco, dejó la trilogía Millennium. Y yo creo que con el tiempo se reivindicará mucha parte de su obra y tiene alguna novela extraordinaria, ¿no? Pero se elige, ¿no? En cierto modo, como decía, que no sé si era en Hamlet o algo así, Shakespeare, que eres carácter más destino. Entonces, es igual que yo voy camino de un cáncer en algún sitio, porque todas las mujeres de mi familia han muerto de cáncer, entonces, pues es la vida. Pero hubo quien le pusieron 4 bypasses también y se convirtió en un ermitaño, y hasta el final con una mala leche acojonante, o sea que tampoco me parece a mí una elección. Cada cual hace lo que quiere, ¿no? Con lo que puede. Para ti la gastronomía no es tan importante, o al menos en tu obra no le has dado tanta importancia. Pero eso es cosa de tíos. Las mujeres cocinamos para toda la familia. ¿Qué ganas tenemos de hacer literatura encima? Eso vosotros, que habéis estado ahí esperando a mamá. Claro, no, es que eso me pone frenética. Ahora hay unas pocas. La Carme Ruscadella y alguna más. No sé si se ha retirado ya la Carme. Más Dijo o menos, algo, ¿no? Más o menos. ¿Cómo repartes, Maruja? Es que el tiempo pasa. No reparto, no, pero es que me indignan las cosas. O sea, los tíos cocinan y son exquisitos y no sé qué. Y luego las señoras que se han pasado la vida alimentando a la familia y estirando el presupuesto de mala manera y haciendo cosas increíblemente buenas, sabrosas. Yo cocino, punto. Ahora, ya he decidido no cocinar para nadie. Cuando invito en restaurante. ¿Por qué? Porque es muy molesto ver que la gente se lo come tan deprisa. Claro, algo que te ha costado a ti a lo mejor 2 días.
maceración, etcétera, etcétera. Yo, qué bueno está, ñaña. ¿Hay algo más? Bueno, es el placer efímero de la Claro, comida. y luego estos tíos que ahora hacen, estas tías y tíos, señoras y señores, perdónenme, que ahora hacen tanta gimnasia que necesitan hidratos cuando salen del gimnasio, y tú, que les has hecho una comida exquisita pero con poco hidrato, te das cuenta que si les hubieras arrojado un saco de patatas estarían más felices, porque ellos lo queman todo. Claro, entonces todo ha cambiado y yo, como no me adapto, prefiero cocinar para mí. Y cocino bien y congelo y luego recojo y ya está. Muy bien. Y tengo curiosidad por saber cuáles son tus bares, tus restaurantes. Casa Leopoldo ya no existe. Depende mucho. Yo es que ahora vivo en Madrid. Claro, pues en Madrid. En Madrid. No quiero desvelar para que no se llene de gente. Me lo temía. No, es que esto es de primero de bachiller en gastronomía, claro. Tengo varios sitios. Me gustan mucho los sitios que ofrecen buena relación calidad-precio, porque me parece que eso define un comercio y eso formaría parte seguramente de este libro. Es decir, la relación calidad-precio es la relación que tenemos con los demás y no estafamos. Puede ser una metáfora de nuestra relación en general, incluso en el amor, incluso en la cama, diría yo. Y no nos remontemos al momento Meg Ryan. ¿Qué momento Eso Meg sería Ryan? la calidad y el precio. Vale. El resultado de la calidad. Lo que me has contado para no desvelarme en qué bar te gusta el café. Creo que me estoy perdiendo. ¿Qué? No, yo te he preguntado por bares o restaurantes donde te No, guste. bares y restaurantes, los que yo sé, pero no faltan. Y eso, bueno, Madrid es un escándalo de terrazas y de bares, por cierto. Y no, antes que hablabas de la modernez de Barcelona, Pero, de cómo se ha transformado Barcelona, sí. ¿no crees que Madrid está un poco en ese proceso también? Yo no sé, porque yo hace tiempo que no paso por Barcelona, pero en Barcelona me parece que mis amigos me dicen que Casa Ponsa, esto lo quiero decir, Casa Ponsa en la calle Enrique Granados sigue ofreciendo buena calidad y precios, digamos, bastante razonables. Pero hay tanta cosa, me llevan a japoneses, aquí en Madrid me llevan a muchos sitios, mis amiguitos, y voy. Claro, pero lo que más me gusta a mí es la tasca madrileña. Las tascas madrileñas con buen material, con buen marisco, con todo eso que tienen, ¿no? Comida de temporada. Y luego me gustan mucho los italianos. Algún italiano bueno hay por Madrid, sí señor. En Madrid hay de todo, por suerte. Pero eso te toca a ti decirlo porque eres el gastrónomo. Sí, hay tiempo para Yo todo. soy una simple mujer. Vamos a acabar con otra reflexión de Manuel Vázquez Montalbán, también sacada de Contra los Gourmets, que yo creo que leída en este momento, pues no hace falta muchos más comentarios, ¿no? Dice: la amenaza de una crisis alimentaria condicionada por el crecimiento demográfico más allá del año 2000 nos promete no ya una cocina de la urgencia, sino una cocina de la necesidad que respondería al siguiente horizonte de materias primas. Claro, ahora, con la inflación, con la situación de la guerra de Ucrania, vuelves a leer a Vázquez Montalbán y te da la sensación de que él sabía lo que iba a pasar, ¿no? Claro, pues esa es la diferencia entre Manolo y yo, por ejemplo. O sea, y cualquier otro escritor. Manolo era un gran analista y tenía una formación muy buena desde el principio, ¿no? Y era un ser social, o sea, siempre que pensaba en cómo la sociedad iba a ser o podía ser, ¿no? La utopía, pero con fuste. Y entonces, lo que pasa es que yo creo que todo esto, toda esta crisis, lo que está haciendo es que por un lado haya gente con mucha pasta que se puede permitir una gastronomía costosa o por lo menos pija, y luego mucha gente condenada a comer bollos industriales, a comer cosas industriales. Y claro, por falta de tiempo, por falta de educación gastronómica o por dinero, ¿no? Te salen igual de baratas unas lentejas con zanahoria y cebolla, posiblemente más baratas que un bocadillo de esos con quién sabe qué. Pero claro, ¿quién les ha enseñado a hacérselo? Todo, y esto es lo que tendríamos que salvar, porque en una economía
sostenible, yo veo mucho futuro a las legumbres, por ejemplo, pero mucho. Desde luego. Legumbres y verduras y proteínas las justas, las que nos convengan, ¿eh? Maruja Torres, ha sido un placer hablar contigo. ¿No me preguntas qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a hacerme para comer? Rape con setas. ¿Rape con setas? Sí. No es muy habitual eso. Con níscalos. Pero eso los catalanes lo hacemos mucho, escucho. ¿Y cómo lo haces? ¿Nos lo cuentas? No, nada, el sofrito es fundamental. Entonces, nada. Sofrito con cebolla, ajo. Ajo, cebolla, si lo puedes rallar níscalos. mejor, sí. Muy poco tomate. Uh-huh. Un chorro de vino blanco. Pero esto quien sabe cocinar ya lo sabe. Y las setas y el rape, en realidad tiene que cocer muy poco porque tiene que estar más en su punto que pasado. Antes comíamos las cosas demasiado hechas, ¿no? Uh-huh. Pero si me pusiera loca, me haría una picada ¿De almendra? de frutos secos y ajo y perejil, pero no me conviene porque tengo divertículos. Y se quedan ahí, se queda la picada forever. Entonces, pues eso, ya acabamos con una receta. Me encantaría que viniera a comer Manolo. Y a mí también. Y le tendría un buen whisky preparado. Ahora sí, ¿no? Sí. No sé si quieres que te pregunte algo más, yo estoy encantado. Yo también. Yo creo que le hemos bordado, ¿no? Yo creo que no ha quedado mal. No ha quedado nada mal. Maruja Torres, muchas gracias por venir a la SER a hablar de cocina y de Manolo Vázquez Me vas a Montalbán. cortar esto, ¿no? Pues no tenía pensado. Este arranque de arrogancia que me da. Gracias, Maruja. A ti.